Si prohíben, porque para el 2030, cero carnes rojas. Van a procesar, dice, para suplir las proteínas animales, posiblemente harina de grillos, ¿verdad? Y algunos otros insectos. Eso es lo que se dice, ¿verdad? O sea, la actividad ganadera quieren eliminarla porque dice que afecta mucho el medio ambiente, muy negativamente. Son toneladas de CO2 que el ganado lanza ¿verdad? Entonces, pero usted si se porta mal, posiblemente le podrían comprar algunas cuestiones, tal vez, importantes, ¿verdad? El que tenga mejor calificación va a tener más, como por ejemplo, dice el instaurador de eso, el que inventó esa cuestión en China, que es casi como recompensa por buen comportamiento, ¿verdad? Incluso fíjense en la oficina estatal, ya está en China, busquen ustedes, ya está en China. En la oficina estatal están los cuadros ahí de los vecinos distinguidos, ¿verdad? Como pasa en las empresas, ¿verdad? Empleados distinguidos del mes. Así pasa también ahí, están las fotos y ahí están, de los vecinos, ¿verdad? Que tienen mejores punteos. Hay una maestra que se ha distinguido mucho, ¿verdad? Por su comportamiento, por su aporte a la sociedad, por todo. Entonces se convierte como ejemplos a seguir. Y los que tienen menos calificaciones también, ¿verdad? Pero ellos sí se ven muy fregados porque se les veda muchas situaciones elementales, ¿verdad? Entonces tienen una vida muy limitada. Incluso dice que hasta los vecinos ¿verdad? Los rechazan. Entonces ahí no, dice que no hay cárcel por ese mal comportamiento, pero sí hay sanción, ¿verdad? No hay cárcel, pero sí hay sanción. Porque se les vea, pues, por ejemplo, usted, porque ahí se están subiendo al tren, fíjense, están subiendo al tren y ahí se ve el monitor del tren, dice todas las personas que están en este tren, ¿verdad? Tienen una calificación de bueno a aceptable. O sea, ya controló a todos los que entraron. Se les insta a seguir en buen comportamiento, ¿verdad? Así, en China ya hay eso. Ya saben quiénes han entrado, ¿verdad? Y usted va a tener como GPS, ¿va? Porque van a saber dónde se movió, qué hizo, cuánto tiempo se tardó, qué compró, qué utilizó con su dinero, ¿no? Ahorita todavía hay dinero físico, cuando hay dinero digital, ¿no? Por ejemplo, usted quiere comprar a su libre carne para hacer un asado, ¿verdad? Pero por mal comportamiento, posiblemente, ¿verdad? No pueda comprarlo. Va a lo tener bloqueado en su celular. No va a poder comprar. Si usted le habla a un hermano que le compre, ya no va a comprar porque compra doble. No pueden comprar doble. O sea, es imposible que uno ni a los hermanos va a poder auxiliar en ese sentido. Y como les digo, ya hay ciudades así. En China, con ese control. ¿Para dónde? Esa es la tecnología, ¿verdad? Entonces la tecnología también abre un paréntesis muy, muy delicado en el futuro nuestro. Incluso dicen que la robótica va a suplir el trabajo humano, posiblemente en su totalidad. Lo va a hacer sin errores, sin fallo, a un ritmo constante. ¿No? No hay problema de ir al baño, no hay problema de niños, de partos, de pre ni postnatal, ni siquiera afectivos. Son máquinas, ¿verdad? Entonces, ¿y las personas? ¿Para qué van a servir a la sociedad? Y hay una pensión, que no me acuerdo cómo se llama, pensión social universal, algo así se llama, que todo el mundo va a tener derecho, se va a reconocer como derecho recibir una pensión mensual, sin trabajar, porque no hay oportunidad de trabajo. Pero sí van a poder vivir, pero eso les va a servir a la gente para que haya movimiento de dinero, etcétera, ¿va? Pero van a controlar qué compramos,
de todo. La sociedad va a tener grandes cambios, jóvenes, muchos cambios. Y son pues familias, pocas familias que están manejando esa situación, ¿verdad? Con miles de millones de dinero. Aquí en todo esto va incluido el tema de género, ¿verdad? La transexualidad. Se van a borrar de los códigos penales la pedofilia. Ahora se va a llamar relaciones transgeneracionales. Transgeneracionales. A la mujer de hoy ya están proponiendo, incluso los grupos LGBT estaban proponiendo el cambio. Dice que no, se les identifique como personas gestantes o personas menstruantes, ya no mujeres, porque dice que mujer va a haber mucho. Incluso ellos se están alegando el derecho de llamarse mujeres. Y va a cambiar pues el nombre hacia la mujer. Pero digo, bueno, y las ancianas que no gestan ni menstruan, ¿qué va a pasar? Y ese es el nombre que está proponiendo. Investiguen ustedes, lleven la ruta a estas cuestiones y van a ver cómo los cambios que se quieren para la sociedad son muy profundos, ¿verdad? Va a cambiar incluso pues el tipo de relaciones entre estados, ¿verdad? Entre las personas. Hay personas trans, especie. A uno le preguntaron, ¿a usted cuál es su género, sexo? No sé cómo dicen ahí, ¿verdad? Es fluido, dice. Quiere decir que usted no es hombre ni mujer. No, le dijo, ese es un no binario, le dijo. Yo no soy no binario, yo soy fluido. Imagínense ustedes. Vaya, y el que no identifique qué es la persona y se dirija mal, hasta cárcel hay. En Canadá ya existe eso. Si usted se confunde en identificar el género de una persona, se va preso. Ya existe. Eso ya está, no es teoría. En Canadá. Ven esos cambios profundos. No sé si los va a aceptar la población en general, porque el poder está en los pueblos. Miren ahorita, y eso es algo importante resaltar, Francia, Checoslovaquia, están teniendo movimientos muy fuertes. Unos por la jubilación y indirectamente por la participación de la guerra Rusia-Ucrania. Muchos pueblos no quieren participar. En Berlín, unos personas pro-Ucrania, saber cómo se hicieron de un tanque ruso destruido pues, en esta guerra y lo fueron a dejar enfrente de la embajada rusa en Berlín. Dice que lo que pasó fue que la gente le empezó a tirar flores al tanque. Así como dicen vulgarmente, le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Porque dijeron que Rusia ha sido un buen socio nuestro. Nos ha proporcionado energía barata y ha impulsado con ello que desarrollemos nuestra industria. Entonces, en lugar de, ¿verdad? Se llenó de rosas el tanque ruso. En Francia hay protestas grandísimas, vean ustedes. Primero porque hay cambio en la edad de la jubilación. Subieron los años para jubilarse. Y la gente tampoco quiere participar, que Francia siga participando en la guerra. Carísimo. Ya les dije lo que van gastando, ¿verdad? 290.000 millones de euros. Y Checoslovaquia hay un gran levantamiento protestando y diciendo que, en primer lugar, Checoslovaquia se retire de estar asociando la guerra. No quieren que participe en la guerra. Y segundo, quieren que promueva la paz. Eso es lo único que quiere el pueblo de Checoslovaquia. Y un gran problema hoy, ¿verdad? O sea, ven, hay fuerza en los pueblos. Yo no sé si se van a soportar esos cambios tan radicales que pueden haber. Muy radicales. Y hay, ¿verdad? Ciudades, sociedades donde están haciendo estos experimentos. Hay mucho dinero, el dinero que ustedes quieran. El dinero que ustedes quieran está a la disposición de estos proyectos. Y ahí vienen pues esos movimientos LGBT, ¿no? Respondiendo a ese movimiento general.
¿verdad? La destrucción de la sociedad, minimizar la sociedad, porque dice que habemos muchos, ¿verdad? Entonces, dos personas del mismo sexo no pueden procrear. Y en España hay pueblos que ya no tienen gente, ya no hay. No sé si España se va a autodestruir, ustedes cuentan sus políticas y van a ver que son absurdas, ¿verdad? Y aquí esto viene por la cuestión de la tecnología. Mira hasta dónde puede llegar la tecnología, ¿verdad? La participación y el disfrute de la tecnología, pero la tecnología da lugar a muchas situaciones muy diferentes. Y lo último que les puedo decir es la cuestión del genoma humano, ¿verdad? El, la incidencia artificial en el genoma humano, ¿verdad? Proviene de experimentos, ¿verdad? De descubrimientos e inventos. Y muchos de esos inventos tienen patente. Patente. ¿Qué quiere decir? Que hay un propietario que puede disponer de ello. Y si a usted le inoculan, ¿verdad?, una modificación en su ADN, hay una persona que es dueño de eso. ¿Qué podrá pasar? Venga, vamos a situaciones muy graves. Y de último, hay una sociedad que se llama Monsanto, que es inmensa a nivel mundial, y él trató de así robarnos, ¿verdad?, nuestra fauna. Y estuvimos a punto. Solo por obra y gracia de Dios no se elaboró. Luis Álvarez. Ah, no, Fernando es, ¿verdad? ¿Quiere hablar, Fernando? No, licenciado, perdón, Sí, yo Luis. estaba notando ahí que usted decía que ya el ADN de muchas personas ya ha sido trastocado. Yo entonces estaba notando ahí que eso ya lo hicieron con ese proceso de vacunación que masiva, pues a nivel del mundo, pues. Entonces, porque realmente, por lo menos a título personal, yo sí no comparto eso, pero eso, pues, soy yo. Mucha gente, pues sí, lo comparte, pero realmente no sabemos qué es lo que le inyectaron a la gente y coincide mucho con lo que usted está diciendo, que ya somos muchos y entonces hay que, nos tiene que ir eliminando por un lado. Por otro, la misma ONU apoya el movimiento ese del LGTB y más, creo que le agregaron algo ahí. Sí. Entonces, porque, y usted dijo, ya lo dijo, pues una pareja de ese género no van a poder procrear ningún hijo. Y entonces, Ajá. si se están yendo por adoptarlos, pero ¿y qué le van a enseñar a esos hijos? Entonces, es bien difícil, licenciado. Ah, sí. Harold y Fernando. Pero Harold, después Fernando. Harold Alberto. Sí, licenciado, hablando lo de la tecnología, hoy Corea del Norte probó un misil que es capaz de producir tsunamis en ciertas partes del mundo donde ellos quieran. Entonces, es una tecnología ya que está Así avanzando, es. ¿ah?, para no hacer tanto, ¿cómo se le podría decir? Usar las armas convencionales, no que la misma naturaleza, ¿ah? Sí, así es, en contra de la gente. Incluso Rusia ya tiene esa bomba. Y lo que no solo que el tsunami, sino que el tsunami que producen es radioactivo. No es solo agua. Viene contaminado con material radioactivo. Eso pues provoca todavía más problemas, ¿verdad? Fernando. Licenciado, buenas tardes, y con su respeto y con el respeto de todos, pero creo que nuestra sociedad todavía está muy atrás con relación al tema de lo que están tomando sobre una comunidad LGBT. Realmente, pues, son situaciones en las que nuestro país todavía está así como que muy atrasado en muchas cosas. Yo espero, ¿verdad?, de que no solo en este curso se ha dado y se está dando en este curso, sino en el resto de cursos cuando se tocan estos temas, y siempre salgo a defender a la comunidad por pertenecer a ella, ¿sí?
Pero creo de que debemos de tener un criterio como tal y de aceptar con madurez de que en estos tiempos la situación es así como que difícil para muchos dentro de la comunidad, para otros va a ser así como que eso no debe de pasar, pero creo que estamos tomando lo que muy a la antigua todavía, pues. O sea, todavía estamos como en edad de piedra dentro de esta situación. Y es cosa que no se debe dar. La tecnología cambia, los tiempos cambian, las situaciones cambian, y es solo mi punto de vista, pues. Claro. Entonces, se lo comparto a usted con el debido respeto que usted se merece y con el resto del salón igual, pues, porque sé que puedo ser no el único dentro de este curso, sino hay mucha gente así, y he conocido gente así dentro de otros cursos, pues, y no sé por qué hacen a veces un tipo de comentario despectivo ante tal, pues, pero es solo mi punto de vista. Gracias, Lick. Claro. Bueno, respeto su punto de vista, pero yo siento que evolucionar hacia los homosexualismos no es avanzar. Podría llevársela a cualquier otra cosa, pero no quiere decir ser moderno, pues, ¿verdad? Eso sería, pues, tema de discusión, pues, de más abierto, ¿verdad? Pero sí, yo lo veo erróneo verlo como que es avanzar, es dirigirse al homosexualismo, ¿verdad? No creo. Respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Sí, Scarlett. Buenas noches, licenciado. Fíjese que, como usted ha mencionado en todo el curso, ¿verdad? Se está levantando, o hay un levantamiento de un orden mundial. Lamentablemente se nos está imponiendo, ¿verdad? Y nos están llevando hacia algo donde nosotros no deseamos ir. Pero hacia allá vamos. Tanto como este tema tan delicado, ¿verdad? Sí, bastante delicado. Se van a ofender o qué sé yo, van a opinar lo contrario. Yo siento de que debemos de respetar a todos los seres humanos. Así es. Pero no imponernos, ¿verdad? Así como creo que el respeto a todos, ¿verdad? En cambio, creo que la humanidad se va encarrilando a que se nos está poniendo una condición. Y si decimos algo, ya es malo, ¿verdad? Ya es discriminación. Yo estaba leyendo una noticia, si no sé si en Australia, que prohibieron a los hombres orinar parado en los baños. Así es. Porque era un acto de racismo contra las mujeres. Y lamentablemente a mí, tal vez en este país, Guatemala, eso no me representa a mí, porque si el hombre, su necesidad es así, pues no somos iguales, ¿verdad? Entonces, pero es el orden mundial que va cambiando, nos van distrayendo con problemas económicos, nos van distrayendo con guerras, pero nosotros queremos avanzar, ¿verdad? Y el estar estudiando, queremos dejar de ser ignorantes, pero siempre respetando cada pensamiento, sin imposición. Creo que ahí va la humanidad, o debería de ir para allá. Muchas gracias, licenciado. Bueno, sí, yo te quiero enfatizar aquí, por ejemplo, el compañero Fernando tiene todo el derecho de exponer aquí su punto de vista, ¿verdad? Todo el derecho. De eso consiste la universidad. ¿Qué pasaría en la universidad si se vean los puntos de vista diferentes, ¿verdad? Y no forzosamente tenemos que coincidir, ¿verdad? Eso es así, ¿verdad? Pero sí se debe respetar su punto de vista, pues claro, como todos los compañeros que han expuesto, ¿verdad? Nosotros tomaremos nuestra postura con base a estudiar, analizar, informarnos, ¿verdad? Eso no quiere decir que a alguien se le vea diferente aquí porque piensa diferente, ¿no? Tiene su propia historia él y se le respeta, ¿verdad, Fernando? Así que todo mi respeto para usted y para todos los compañeros, ¿verdad? Esa es la premisa primera acá, ¿verdad? Y siempre lo había dicho y se me había olvidado. Yo no tengo la última palabra, ¿verdad? Ya existir las cuestiones para abrir el debate porque es muy importante que nosotros, como estudiantes de Derecho, como universitarios, tengamos estos temas, ¿verdad? Y reflexionemos sobre ellos, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista. Y pues informarnos, leer, ¿verdad? Y orientar a las personas, ¿verdad? Así que me alegra y les agradezco a todos su intervención porque esto nos alimenta a todos, ¿verdad? Definitivamente. Bien, entonces, después de este paréntesis, vamos pues que la tecnología pues también, ¿verdad? Es parte, ¿verdad? De la humanidad y la convivencia de los pueblos, pero la tecnología también nos divide, como decir, a los estados en clases, ¿verdad?
los estados tecnológicamente avanzados y los que no tenemos, ¿verdad? Ni tecnología ni siquiera emergente, ¿verdad? Eso ya siente una diferencia. Y va creando fisuras, porque en el mundo hay una división internacional del trabajo. ¿Qué lugar ocupamos nosotros en el mundo, en la división internacional del trabajo? Hay una división internacional de la producción. ¿Qué producimos nosotros y cuánto? ¿Verdad? Y hay una división internacional de la distribución de bienes y servicios. ¿Qué papel jugamos nosotros? Desde ahí podemos empezar a ver, ¿verdad?, cómo nos vamos ubicando nosotros en el mundo respecto a todos esos derechos que existen, ¿verdad? Pero como ven, no todos los estados o los países lo disfrutamos en igual medida. Y esa situación nos pone en una realidad, ¿verdad? No somos, pero en el mundo no somos tan beligerantes, ¿verdad? No somos tan beligerantes. Siempre hemos recibido los resabios de las consecuencias. Miren ahorita la gasolina y toda la guerra, ¿verdad?, que hay. Pero ¿qué participamos nosotros? ¿Verdad? Estamos recibiendo, pues, las aristas, ¿verdad?, de confrontación de las grandes potencias, porque realmente la guerra que se está librando Rusia-Ucrania no es tanto Ucrania, es los Estados Unidos y la Unión Europea. Y estamos viendo tal vez, muy posiblemente, emerger un nuevo orden mundial, multipolar. Como ustedes ven, China ya sienta mucho peso. Si ustedes se han dado cuenta, cómo ha manejado China esa situación, una diplomacia que tienen esos países, ustedes, muy aceitada, ¿verdad? Y ya en la declaración, porque Xi Jinping está visitando Rusia, y en la declaración estaba en que iban a aceptar hacer los negocios internacionales con todos los países del mundo con moneda china, y posiblemente rusa también. Quiere decir que están dándole un golpe duro al dólar. Los Estados Unidos va a sufrir mucho ahorita, ¿verdad? Invitan a Asia, a África y a América Latina. 3 regiones señaladas directamente por ellos que los llaman para ser sus socios, ¿verdad? Harold. Sí, licenciado, hay como un dato, Brasil es un socio con China, es el mayor de Latinoamérica, si no estoy mal, y esta semana parece que Lula Silva va a visitar China para seguir relaciones comerciales más profundas, ¿verdad?, y tratar de involucrar a otros países de Latinoamérica con China. Así es, porque ya existe un grupo, llamémoslo organismo internacional, que se llama el BRICS. Este está tomando mucha fuerza. Ahora es Brasil, Rusia, India, China. Y ahora se le está uniendo Sudáfrica. Y están pidiendo como 10 países en fila, fíjense, en fila, ingresar a eso, llamémosle esa organización. Solo con Brasil, China, India y Rusia presentan casi la mitad de la población mundial, no una tercera parte de la población mundial. Imagínense el potencial que tienen, ¿verdad? Y pues China está dispuesta a compartir sus avances tecnológicos, ¿verdad? Y Sudáfrica, pues, que ahora está participando activamente, incluso ya participó en ejercicios militares. Ya participó en estos días en ejercicios militares con estos países, Sudáfrica. Esto nos presenta, pues, claramente, ¿verdad?, el nacimiento de un polo de poder mundial, militar y político. Pues esa convocatoria es importante porque representa la convocatoria política, el poder de convocatoria política, ¿verdad? ¿Quién dice, bueno, cuál es él dice, pues no sé, compañera, no sé a qué se refiere, ¿no? ¿Y Harold? Sí, y también ahorita Rusia condonó a África una deuda de $20,000 millones. Imagínense.
Y entonces África ya también se está poniendo un poco duro, porque acuérdense ustedes, también el periodo colonial de África es más con Europa como nosotros, ¿verdad? Con Europa. Y tal vez la esclavitud más despiadada que hubo fue la que se practicó en el Congo belga, ¿verdad? Por el rey Leopoldo II de Bélgica. Fue lo más cruel que hubo. Ustedes van a ver fotos de la esclavitud, van a ver mucha gente con miembros amputados. Porque estas personas ponían, como en las maquilas, ¿verdad? Ponen metas. Y si no lo lograban, iban con la familia, las personas, y a un hijo le cercenaban, le amputaban un miembro. Era el castigo por no llegar al límite, ¿verdad? Eso fue cruento. Bueno, ya terminó, pero esa es la historia. Entonces dicen los africanos, nos esclavizaron, nos llevaron a la fuerza a otros continentes, ¿verdad? Y ahora nos están urgiendo a que apoyemos una guerra que no queremos nosotros. Eso está diciendo África ahorita. Como que dice, todavía siguen fregando, ¿verdad? Entonces ya los pueblos de África ya están diciendo no, ¿verdad? No al colonialismo. Y aquí en Latinoamérica pues tenemos también esa respuesta, ¿verdad? Entonces, como ven, el panorama es muy complicado, de cambios muy amplios y profundos en todo sentido. Y toda esa cuestión nos lleva, ¿verdad? Estas situaciones que están aquí, que se viven en el mar y todo, que tienen repercusión, ¿verdad? Se viven en el aire, en la tierra. Y vemos pues que hay leyes ahí, pero yo les decía, habrá muchas situaciones de la vida real, ¿no? Muchas veces no coinciden ni con la doctrina ni con la ley, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que ir viendo también, analizando, ¿verdad? Pues nada más de analizar la ley y ver la doctrina, sino qué está pasando en la realidad, ¿verdad? El dólar estadounidense está perdiendo mucho valor, demasiado valor. Para ya las monedas que están imprimiendo ya no tienen respaldo oro. Muchos países ya retiraron su oro a los Estados Unidos, que era que servía de respaldo para el dólar. Ya hay 30 bancos en fila para la ventanilla de la Reserva Federal de los Estados Unidos, como que dice, pidiendo auxilio antes de ir a quiebra en Estados Unidos. ¿Sí, Luis Álvarez? Luis. Licenciado, sí, licenciado. Con lo que usted está diciendo del asunto financiero de Estados Unidos, usted dice que ya el dólar está viniéndose hacia abajo. Sí, picada. Aquí todavía no se refleja. Yo recuerdo que antes el diferencial cambiario entre el precio de venta y el precio de compra eran como 10 puntos, pero ahora sí ya se mandaron estas gentes, pues ahí, bueno, eso es asunto de la Asociación de Banqueros que son los que controlan las finanzas de nuestro país, por decir algo, pues. Entonces, sí, aquí todavía no se ha reflejado eso. Lejos de bajar, el dólar está aumentando y realmente eso sería otro tema muy largo de discutir, pero sí, nosotros no tendríamos que haber permitido que eso pasara, pero ni modo, eso es parte de nuestra historia ya. Sí, y es parte de la historia en general. Solo le voy a dar el último ejemplo. Acuérdense usted de la Gran Depresión del 29, ¿verdad? Que quebró Wall Street, la bolsa de valores. Ahí, en cuestión de segundos, millonarios llegaron a la miseria. Gente se suicidó, ¿verdad? Pero ¿a qué viene esto? Que ese colapso que hubo en Estados Unidos repercutió fuertemente y profundamente en las bolsas subsiguientes como la de Alemania, la del Reino Unido, ¿verdad? Y esas bolsas de Europa y Canadá, que son grandísimas, ¿verdad? Ahí lo sufrieron profundamente, pero a corto plazo. Quiere decir que ellos a los 8 o 10 años ya habían retomado el paso, ¿verdad? Latinoamérica no.
Latinoamérica no lo sufrió muy profundamente, pero a largo plazo. Fíjense ustedes que la integración centroamericana que empezó en los décadas 50 se hizo todavía bajo la influencia de la depresión de 1930. Nosotros la estábamos viendo, no la sentimos muy profunda, pero miren, 20, 25 años todavía estábamos sufriendo esa crisis. Ojalá nos pase lo mismo con esto, ¿verdad? Que no la sintamos, pero que nos acompañen los 25, 30 años, ¿verdad? Bien, el mismo patrón, como ustedes ven, ¿verdad? ¿Harold? Sí, también hoy estaba la noticia de este banco alemán, Deutsche Bank, que también parece que está en crisis debido a lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, así es, o sea, Europa sí está en crisis ya, ¿verdad? Más la guerra. Son problemas bien complicados, porque afectan al mundo entero, ¿verdad? Afectan a eso se le llama crisis mundiales superpuestas. Crisis mundiales superpuestas, cuando hay más de una crisis presente en el mundo. Ya tuvimos el COVID, ¿verdad? Esa fue una crisis mundial. La guerra de Ucrania es una crisis que todavía no habíamos terminado el COVID y empieza la guerra. Y ahora esta cuestión de los bancos estadounidenses, ¿verdad? Crisis mundiales superpuestas se le llaman. Son muy peligrosas, ¿verdad? Son muy peligrosas, pero ¿cómo se atienden? ¿A quién se prioriza? ¿Verdad? Entonces, es bueno que hablemos de eso porque tenemos que estar informados, ¿verdad? Eso es el derecho internacional. Eso es lo que nos refleja, ¿verdad? Que vivimos pues, en una relación constante con los demás países, en diferente medida, ¿verdad? Pero la vivimos. Y ven cómo las regiones van sufriendo de una manera diferente estas situaciones. La guerra de Ucrania, ¿la estamos sufriendo nosotros? Claro que sí, ¿verdad? Pero no en la medida que lo está sufriendo la propia Ucrania y los países aledaños, lo de Europa principalmente, ¿verdad? Que están ya entrando en crisis profunda, ¿verdad? Y los pueblos ya están levantando. Hasta dónde va a llegar no sabemos, ¿verdad? Bueno, entonces también dice que hay una estructura, ¿verdad? Hay los principios jurídicos que habíamos dicho, ¿verdad? Las zonas de fondos marinos y sus recursos son patrimonio de la humanidad. Ningún Estado puede reclamar soberanía o apropiación sobre la totalidad o partes de esa región. Los recursos de la zona son, ¿verdad? Consisten en minerales, sólidos, líquidos, ¿verdad? Etcétera. Los Estados deben actuar en relación a la zona y los recursos de conformidad con el CONVEMAR, ¿verdad? El derecho sobre el mar, los principios contenidos en la Carta de la ONU y el derecho internacional. Hay parámetros de conducta en esas regiones. Los daños causados a la zona y sus recursos generan responsabilidad. Las actividades de la zona, ¿verdad? Son en beneficio de la humanidad, como habíamos ya mencionado, ¿verdad? La utilización de la zona se hará exclusivamente para y con fines pacíficos. La investigación puede llevarse a cabo por la autoridad o firmar, ¿verdad? Contratos a ese efecto. La autoridad y los estados parte cooperarán para promover la transmisión de tecnología, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Cuánta, ¿no? La actividad en la zona debe llevarse a cabo protegiendo el medio marino, el medio ambiente. Las actividades en la zona deben llevarse a cabo tomando las medidas necesarias para proteger la vida humana. Las construcciones que necesiten la actividad de la zona deben observarse, según después en CONVEMAR, deben observar, pues, lineamientos jurídicos, ¿verdad? Los objetos arqueológicos e históricos que se encuentren en la zona se conservan en beneficio de la humanidad. Ningún Estado puede apropiarse, ¿verdad?, de descubrimientos arqueológicos. Como les decía, ¿verdad? No hay soberanía, pero sí hay regulación. Sí la hay, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice sobre los fondos marinos el Diccionario de Derecho Internacional? Como decía, este es una editorial de la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética, fíjense ustedes, que en la facultad vendían ese tipo de literatura,
Y nosotros comprábamos, ¿verdad? Y ya estaba este diccionario. Fondos marinos fuera de los límites de la plataforma continental, ¿verdad? Plataforma continental, y ahí pues ya continúan. Fondos marinos. Fondos marinos dice profundos, situados fuera del límite exterior de la plataforma continental. Se los denomina zona, ¿verdad? Están abiertos a la utilización exclusivamente con fines pacíficos. Exclusivamente, ¿ves? De subrayarlo, ¿verdad? Con fines pacíficos por todos los estados. Todos, ¿verdad? Sin excepción alguna. Ningún estado puede reivindicar o ejercer derechos soberanos sobre parte alguna de esos fondos marinos. El comportamiento general en la zona de los fondos marinos, fuera de los límites de la plataforma continental, debe ajustarse a los principios de la Carta de Naciones Unidas y a otras normas de derecho internacional, como hemos visto, con BEMAR, ¿verdad? En interés del fortalecimiento de la paz y el fomento de la cooperación internacional. La condición jurídica de esta zona no afecta a la condición jurídica de sus aguas subyacentes ni a la del espacio aéreo situado sobre esas aguas. Pueden realizarse actividades de investigación científica, marina, ¿verdad? En la zona, los estados y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, cuya creación se prevé, bueno, aquí todavía no la había, ¿verdad? Que está, bueno, que está en discusión todavía y ya existe hoy en día, ¿verdad? La explotación de los recursos de la zona debe efectuarse de conformidad con las necesidades de la economía mundial. Fíjense, no es nada más, ¿verdad? Debe haber un parámetro de referencia y sin perjuicio para los países en desarrollo. Como ven, pues hay una legislación bastante amplia respecto a ello, ¿verdad? Uno mira la soledad y la inmensidad del mar, ¿verdad? Pero sí existe, ¿verdad? Legislación, ¿verdad? Y como ven, pues sí hay una estructura administrativa, hay tribunales y todo ello, ¿verdad? Y el espacio aéreo es otra parte del territorio. Y ahí nosotros, en nuestra Constitución también se pronuncia sobre el espacio aéreo, ¿verdad? Y es relativamente joven. Si vamos al derecho del mar, imagínense cuánto tiempo tiene. El derecho sobre el espacio terrestre, ¿verdad? Los pasos que habían, cuando se cobraba y todo, son antiquísimos. Pero el aéreo, acuérdense que hace en el siglo XX, ¿verdad? Inicia, ¿verdad? El transporte aéreo, ¿verdad? Y se inventa la máquina que vuela, ¿verdad? Con los hermanos Wright, en 1903 aproximadamente, ¿verdad? El espacio aéreo lo que nos da, pues, viene a dar es la idea tridimensional, ¿verdad? Del territorio. Entonces, el espacio aéreo, pues, empezó a revestir interés para los estados en el momento en que la aviación dejó de ser un deporte. Era una curiosidad, ¿verdad? Elevarse. Pero fue adquiriendo importancia, ¿ves? Seria, ¿verdad? Para convertirse en un medio de transporte de personas, ¿verdad? Y también hay que apuntarle ahí, y una actividad económica y militar. O sea, la importancia del espacio aéreo es muy grande, ¿verdad? Tiene importancia económica, tiene importancia como medio de transporte, ¿verdad? Tiene importancia militar y tiene importancia también de investigación. ¿Cuánta investigación no se ha hecho, ¿verdad? En esta porción, pues, de territorio, para convertirse, pues, en un medio de transporte de personas, carga de correo y un medio poderoso de hacer la guerra, o sea, cuestión militar. Ustedes ven, pues, los aviones más poderosos que hay son los de guerra, ¿verdad? Su importancia estratégica se evidenció durante la Primera Guerra Mundial,
cuando Alemania utilizó la aviación para fines bélicos. No solo Alemania, sino otros países. En la Primera Guerra Mundial se introdujeron dos, pongámosle, máquinas de guerra por primera vez. El tanque y el avión. Ahí por primera vez se utilizaron, ¿verdad? Estos medios técnicos, ¿verdad? Para hacer la guerra. La Primera Guerra Mundial fue una ventana importante, ¿verdad? Para ese avance. Como ustedes ven, las guerras traen también avances tecnológicos. Como dicen, la Segunda Guerra Mundial retrasó la globalización. Porque para ahí va el mundo, ¿verdad? Hacia la globalización. La retrasó, pero la profundizó. La atrasó, pero la profundizó. O sea, el cambio no hubiera sido tan profundo si no hubiera existido la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ahí hubo inventos formidables, ¿verdad? Y que sirvieron después para la vida civil, incluso las plantas nucleares que tienen de energía, ¿verdad? Civil, que aquí no la tenemos. Gracias a Dios a ustedes, porque así como somos nosotros, creo que se les propone una puerta a esas grandes plantas y con alambre las van a amarrar. Aquí no estamos para esa tecnología. Incluso el gas propano también, que le han propuesto que sea por tubería, que es un peligro enorme. Que aquí no se le da mantenimiento a esas situaciones, ¿verdad? Pasa lo que pasó en México, casi desapareció una colonia, explotó. Había una fuga, una tubería de gas. Pero los avances tecnológicos son, ¿verdad?, indiscutibles. Entonces, también ha existido movilización en el derecho internacional respecto al espacio aéreo. Y están, pues, ciertas convenciones muy importantes. Dice aquí el Convenio de París de 1919. Se firmó en 1919. ¿Qué idea les da esta fecha? 1919. El fin de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? 1914 a 1919. Miren lo que trajo, ¿eh? Por eso dicen que esos acontecimientos también contribuyen al desarrollo del derecho internacional. Inmediatamente termina y ya pues empieza a verse la importancia de la aviación, ¿verdad? Y se convoca, pues, ¿verdad?, a la comunidad internacional a ver esa situación ya con seriedad, ¿verdad? Y en 1919 se firmó en París el primer instrumento jurídico multilateral referente al espacio aéreo. Ya vieron que ahí había, ¿verdad?, algo que legislar. En él se reconoció por primera vez de manera expresa la soberanía del Estado sobre el espacio aéreo. Si no se podía volar, ¿qué se podía exigir, verdad? Pero ahora ya, nos dijeron, se reconoce la soberanía de los estados sobre su espacio aéreo, ¿verdad?, que se encuentra sobre su territorio. De común acuerdo se reconoció entre todos los estados firmantes del tratado o convenio una excepción. Fue la que las naves aéreas civiles de los otros estados podrían sobrevolar en paso inocente. Lo mismo que pasa con el mar, ¿verdad ustedes? Paso inocente es que no se puede evitar, ¿verdad? El espacio aéreo, pues, no puede cerrarse al paso inocente. Hasta ahí no llega la soberanía, ¿verdad? Pero como dicen, pasar es pasar, ¿verdad? El paso inocente. El espacio aéreo de cada uno de los estados contratantes, sin necesidad de permiso específico previos. Esta excepción no se amplió a las aeronaves militares. Como les digo, el derecho aéreo militar se mueve por otros, ¿verdad?, por sus tratados propios, como el derecho aéreo civil también tiene sus propios tratados. Aquí estamos hablando del espacio, ¿verdad?, como tal, como parte del territorio del Estado. Una discusión fue cuál es la extensión del espacio, ¿verdad? Solo les voy a decir que es un tema todavía en discusión, ¿verdad? Aquí, pues, dice, la extensión del espacio aéreo siempre ha sido un punto bastante oscuro, en el sentido de que es difícil determinarlo.
Hoy en día el consenso es que el espacio aéreo termina y se extiende hasta ahí, en donde las naves comerciales más perfeccionadas pueden volar. Pero el consenso es que la tecnología avanza, pues. Entonces, ¿hasta dónde? Si se construyen naves más poderosas, habría que ampliar también, ¿verdad?, el límite del espacio aéreo. Dice, en ese punto, teóricamente, comienza el espacio espacial atmosférico, ¿verdad? Hasta donde llegan las naves, de ahí después empezaría el atmosférico. Esa extensión de conformidad con las posibilidades modernas situaría en los 55.000 hasta 60.000 pies de altura, ¿verdad? La doctora Ortiz Alp dice, para obviar esas imprecisiones y divergencias, se ha postulado como límite máximo y comienzo del espacio ultraterrestre a una altura fija de 90 a 100 kilómetros. Este punto de vista tiene la ventaja de fijar con certeza el límite aplicable a todos los países. ¿Por qué es importante? Porque sé que donde empieza, ahí tengo plena soberanía. Plena soberanía. Que ahorita pues hasta dónde, ¿verdad? Pero como les digo, es un tema de discusión. Va más o menos por ahí estamos, ¿verdad? Durante el periodo comprendido del 19 al 39, ¿qué hubo? ¿Verdad? El periodo de entreguerras, ¿verdad? Los países europeos con Inglaterra, Francia, Alemania a la cabeza desarrollaron la aviación comercial. Imagínense, en ese periodo se desarrolla la aviación comercial, ¿verdad? Con recursos técnicos, ¿verdad? Aviones perfeccionados para el transporte de personas, ¿verdad? Recursos terrestres, aeropuertos, aeródromos, recursos humanos, pilotos, ingenieros, personal de vuelo, recursos económicos, ¿verdad? Ellos se encontraban en ventaja. Nosotros hasta el momento no podemos todavía contar con ellos, ¿verdad? Ellos querían tomar la ventaja, ¿verdad? Por consiguiente, dice, se encontraron en posición privilegiada, ¿verdad? ¿Para qué? Para la explotación comercial de esta porción de espacio, ¿verdad? La aviación se convirtió, pues, en una industria con sus propias necesidades, ¿verdad? Sus propias reglas, sus propios principios técnicos, ¿verdad? Empezó allá a hacer una rama pues, importante del derecho, ¿verdad? Estos sostenían la teoría de que el uso del espacio aéreo para fines comerciales debería gozar de libertad completa. Imaginen ustedes, libertad total. ¿Por qué? Porque solo ellos tenían, ¿verdad?, la posibilidad de hacerlo. Es decir, que no podían ponerse restricciones, no podían exigirse permisos, ¿verdad?, ni controles. Bueno, ¿y quiénes tenían capacidad para lograr eso? Únicamente sus países, ¿verdad? Alemania, Francia, y Reino Unido. ¿Ven? Pero los estados americanos ya dieron su respuesta, con Estados Unidos a la cabeza, que se encontraban más limitados en el campo, ¿verdad?, la aviación, sostenían la tesis del control. Eso era importante, ¿verdad? Ese fue importante. Aquí otro, libertad, ¿verdad? Porque hoy ya tenían todo. Porque es uno mejor que haga control, ¿verdad? Entonces el control de este espacio aéreo para fines comerciales, ¿verdad? Se concebía el espacio aéreo como patrimonio de los estados, al igual que la tierra y el mar. Este es también tan igual como eso, dice, territorio, ¿no?, que va a pertenecer a un estado. Y pues de ahí vienen otras convenciones, como el de Chicago, ¿verdad?, el convenio de Chicago del 44. ¿Esta fecha qué les da? Miren, el 19, el primer convenio, en París, Primera Guerra Mundial. 44, Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El enfrentamiento de las dos tesis sobre el uso del espacio aéreo se llevó que en 44 se firmara el convenio multilateral llamado Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que contenía sobre la soberanía. Este convenio reafirmó la idea de la soberanía de los estados. Muy importante, ¿verdad? Muy importante. Reconoce nuevamente la soberanía de los estados sobre su espacio aéreo. ¿Y cuál era el objeto?
regular y reafirmar la soberanía de los estados sobre el espacio aéreo. ¿Cómo? ¿Verdad? Estableciendo los principios generales bajo los cuales se debe desarrollar la aviación civil. Principios básicos, ¿verdad? Todo el mundo debería respetarlos. Y deja a cada estado el poder soberano y absoluto de establecer las bases que debe ser para hacer uso comercial de su espacio aéreo. A cada estado, ¿verdad? Pone las reglas que le permite el derecho internacional, cada estado las pone, ¿verdad? Sus aeropuertos, sus rutas de vuelo, requisas, impuestos. Y se crea también la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. OACI, ¿verdad? Organización de Aviación Civil Internacional. Ven allí, es su propia organización. Este convenio regula referente a aeronaves, ¿verdad? Sin piloto o con piloto, cabotaje, zonas prohibidas, aduanas, aeropuertos, control de enfermedades. Viene con el COVID. ¿Se dan cuenta ustedes? Ahí sí se implementó bien lo que es, ¿verdad? La soberanía y las epidemias mundiales. ¿Cómo funciona? ¿Verdad? En el derecho a libre locomoción, en los espacios terrestres, aéreos y marítimos. Hay un protocolo especial, ¿verdad? Enfermedades, inspección de aeronaves, registro y nacionalidad de aeronaves, licencias al personal, etcétera. Este cometido lo ha cumplido a través de los años por medio de anexos. O sea, está ¿verdad? El convenio principal y hay anexos, ¿verdad? Que son reglamentos, dice, y normas obligatorias. Y hay aquí bastantes anexos, menciona 18 el doctor Larios en su libro, ¿verdad? Estos anexos se llaman también anexos técnicos, o sea, es un contenido puramente técnico de aviación, ¿verdad? Y tienen como fin principal la seguridad de operaciones de los servicios de aviación civil, comercial y particular. ¿Por qué no se chocan en el aire los aviones, verdad? ¿Por qué? Porque hay rutas. Hay rutas establecidas. Entonces ahí es imposible, ¿verdad? Que puede haber un accidente pues, de choque de aviones. Pero sí en el espacio ultraterrestre sí va a haber un choque, ¿verdad? Y está pues la Organización de la Aviación Civil Internacional que se llama OACI, ¿verdad? OACI. Este es únicamente para la aviación civil. La aviación militar se va a regir por otros instrumentos jurídicos, ¿verdad? Tiene su sede en Canadá, ¿verdad? Y goza pues de los órganos necesarios, ¿verdad? El Consejo, Comisión de Navegación, Secretaría General, la Asamblea General, ¿verdad? Entonces, se pronuncia pues sobre la explotación del espacio aéreo, ¿verdad? La explotación nacional, que también se llama cabotaje, y la explotación internacional. Vamos a irnos a la internacional, ¿verdad? Ningún estado aceptó renunciar al ejercicio de su soberanía sobre el espacio aéreo para que este fuese libremente utilizado, ¿verdad? No, dijeron, tiene que haber cierto control, ¿no? Cierto control. Para el transporte de pasajeros, correo, carga por avión, ¿verdad? Luis. Licenciado, disculpe, ¿qué dijo que era el cabotaje? Es la explotación nacional de la aeronave, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos tiene sus líneas aéreas internas, ¿verdad? Que las hacen dentro de las fronteras de un estado. Dentro de un mismo territorio, ¿verdad? Es el traslado, pues, ¿verdad? De estas aeronaves dentro de un mismo territorio. Aquí también tenemos, ¿verdad? Compañías chiquitas ahí que solo circulan en el territorio nacional. A eso se le llaman cabotaje, ¿verdad? Ahora la explotación internacional, pues ya es de país, entre países, ¿verdad? Entonces, los estados no renuncian a la soberanía, ¿verdad? No puede ser libertad absoluta, ¿verdad? Aun cuando hoy en día parece suavizarse ese aspecto y aceptar una política de cielos abiertos,
La misma está sujeta a reciprocidad y trámites, ¿verdad? Hay 5 libertades del aire. Ahora, hoy hay más, ¿verdad? Pero hay 5 que sí han estado siempre y son seguras, ¿verdad? Y son conocidas. Las 5 libertades se dividen en libertades técnicas y libertades comerciales. ¿No? Las libertades técnicas son la primera libertad y la segunda libertad del aire. Las 2 primeras, ¿verdad? Sobrevolar el espacio aéreo de cualquier estado. No se puede aterrizar, ¿verdad? En el estado sobrevolado con el objeto de desembarcar o embarcar pasajeros, correo, carga. Simplemente pasar, ¿verdad? Segunda libertad del aire, libertad de aterrizar en cualquier estado con fines puramente técnicos, emergencias, averías, ¿verdad? Que se han quedado sin combustible, entonces no va a morir la gente, ¿verdad? En el aire. Tienen derecho a simplemente para atender la emergencia que se está suscitando. Esas son libertades técnicas, pero también hay libertades comerciales, ¿verdad? Son la tercera, cuarta y quinta libertades, ¿verdad? Libertad de desembarcar pasajeros, carga y correo provenientes del estado cuya matrícula porta la aeronave, ¿verdad? De ahí vienen y ahí llegan, va al otro. Cuarta libertad del aire, libertad de embarcar pasajeros, carga y correo con destino al estado cuya matrícula porta la aeronave. Ahí está la matrícula. Y quinta libertad del aire, libertad de embarcar pasajeros, carga y correo en un estado diferente al estado de matrícula de la aeronave. Estas son las 5 libertades. Como le digo, en otros estudios creo que llegan hasta la 9ª libertad. Nosotros vamos a quedar con estas porque son más fáciles, ¿verdad?, de comprender. Y lo que quiero que tengamos una idea, pues, que el transporte aéreo y el espacio aéreo está regulado sobre la base de la soberanía de los estados. Eso es lo importante, ¿verdad? La base de la soberanía, es la soberanía de los estados. Y como ven, los estados no renunciaron a la soberanía sobre su espacio aéreo. Ahora, sobre la acción militar, dice: en la actualidad, desde la guerra de Irak, imagínense, están al amparo de la Organización de Naciones Unidas, se introdujo una nueva restricción de carácter internacional sobre ciertos espacios aéreos. Dicha restricción consiste en declarar zonas de exclusión aérea, la comentó el compañero, ¿verdad? ¿Cuáles son las zonas de exclusión, ¿verdad?, aérea? Las mismas han sido declaradas en una amplia área previo a la guerra de Irak sobre aguas internacionales. También terminada la guerra de Irak, para proteger a los kurdos, se declaró zona de exclusión el norte de Irak, ¿verdad? Posteriormente también se declara zona de exclusión el sur de Irak para proteger a los musulmanes chiitas. Luego se declaró también una zona de exclusión sobre Bosnia y Herzegovina, ¿verdad?, con el objeto de proteger a los croatas y musulmanes de los bombardeos aéreos de los serbios, ¿verdad? Entonces, como les digo, en el ámbito militar es otra situación diferente. Pero son las zonas de exclusión, ¿verdad?, como zonas reservadas, ¿verdad?, para algo, regularmente prohibidas, ¿verdad?, que prohíben el paso por ahí. Puede dar lugar incluso, ¿verdad?, a la utilización de la fuerza. Como les digo, cuando hay algo ahí, lo escoltan hasta que sale. Entonces, vamos a dejar para la próxima clase lo que es lo relacionado con el espacio extraatmosférico o espacio ultraterrestre o cósmico o espacial. Bueno, esperamos que hayamos aprendido un poco hoy también, ¿verdad? Y pasen un feliz semana. Que Dios les bendiga a todos. Gracias. Se cuidan. Buenas noches.